buenos días. Yo soy Carlos Navarrete, soy director de la INOFOR, Academia de Formación Sanitaria, que colabora con AETESIS. Soy enfermero del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Llevo 17 años trabajando en la UCI. En principio, hoy en este día tan especial, os quería felicitar a todo el personal que trabajáis en los servicios de urgencias y emergencias y aprovechar para daros las gracias por la labor que estáis haciendo en esta época tan difícil. Bueno, pues a petición de AETESIS os he grabado este vídeo, que espero que os sea útil, desde mi experiencia en una unidad de referencia de paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico es un paciente que en la mayoría de los casos llega desde la puerta de urgencias hasta la UBI. Por tanto, una vez que llega a la UBI, en muchos de los casos le monitorizamos la presión intracraneal. Es una monitorización invasiva, bastante cruenta y por tanto muy difícil o casi imposible de poder realizarse en las urgencias extrahospitalarias y también prácticamente imposible en las intrahospitalarias. Por tanto, os quisiera dar unas pequeñas nociones ante un paciente que pudiera presentar aumento de esta presión intracraneal, lo que llamamos hipertensión intracraneal, y pues qué se recomiendan, qué recomendaciones hacen las guías de qué se debería hacer o qué recomendaciones hay en un primer nivel de asistencia. Bueno, yo he titulado esta presentación La presión intracraneal en urgencias, aunque realmente habría que hablar de la hipertensión intracraneal. Bueno, ¿qué es la presión intracraneal? La presión intracraneal es la presión existente en el interior de la bóveda craneal. Hay que tener en cuenta que la bóveda craneal está formada por un conjunto de huesos que forman una caja cerrada que, una vez que pasamos la edad neonatal, la edad infantil, primeros meses de vida, las suturas craneales ya se cierran, las fontanelas se osifican y lo que se provoca es un endurecimiento de esta bóveda craneal que nos confiere una protección bastante eficiente, pero por otro lado genera una presión en su interior. ¿Cuáles son los valores normales de esta presión intracraneal? Pues en situaciones de normalidad, la presión intracraneal varía pues, entre 10 y 20 milímetros en adultos. Ya os digo de entrada que dependiendo la guía, dependiendo el manual que miréis, hay pequeñas diferencias en estos valores. Hay autores que hablan de entre 5 y 15 milímetros de mercurio en adultos, hay otros que hablan, como aquí he puesto yo, entre 10 y 20 milímetros. Bueno, lo que sí existe es un consenso que cuando la presión intracraneal aumenta de 20 milímetros de forma mantenida, sí que se está llegando a una situación grave, una situación crítica. En niños se asume que la presión intracraneal normal está entre 3 y 7 milímetros y en neonatos entre 1,5 milímetros y 6 milímetros de mercurio. ¿De qué dependen estos valores? ¿Qué genera estos valores? Pues mirar, hay que pensar, como he explicado anteriormente, que la caja craneal, una vez que cierra, la bóveda craneal, una vez que cierra, es una caja que no tiene capacidad de distensibilidad. Es una caja sin elasticidad. ¿Qué compone su interior? Pues tres elementos principalmente. La sustancia cerebral, el parénquima cerebral, que forma un 80%, el líquido cefalorraquídeo, que aproximadamente es un 10% del contenido, y la sangre que circula dentro del cráneo, que es aproximadamente otro 10%. Por tanto, el equilibrio entre estas tres sustancias dentro de una caja que no tiene elasticidad es lo que va a provocar esa presión que antes hemos definido. ¿Pero qué es la hipertensión intracraneal? Pues la hipertensión intracraneal, como su nombre indica, es un aumento de la presión dentro de esa caja craneal. ¿Por qué aumenta? Pues por cualquier aumento de cualquiera de las sustancias que hemos hablado anteriormente, sin que se haya podido expandir el cráneo. Si aumenta la sustancia cerebral, por ejemplo, porque aparezca un tumor en el parénquima cerebral, en cualquiera de las partes que forman el cerebro, pues va a provocar el aumento de la presión. Si el líquido cefalorraquídeo que circula por dentro de la bóveda craneal sufre una obstrucción en sus circuitos y la formación es mayor a la eliminación, a la reabsorción, pues también provocaría un aumento de esta presión, igualmente que pasaría con el aumento de la sangre, como por ejemplo en una situación de hemorragia cerebral o en un traumatismo cerebral con rotura de vasos sanguíneos. Por tanto, cualquiera del aumento de estas tres sustancias, como no hay capacidad de aumentar el espacio, pues lo que provocaría es un aumento de la presión intracraneal. Y esto provocaría una situación crítica en el paciente que le podría acarrear incluso en situaciones extremas la muerte.
¿Cómo se monitoriza la presión intracraneal? Bueno, pues la monitorización es bastante compleja. Se suele hacer o bien en servicios quirúrgicos, dentro de los quirófanos, en ambientes bastante asépticos, o en algunos casos muy concretos en unidades de críticos, también en ambientes controlados y muy asépticos. O bien metiendo los catéteres dentro de los ventrículos que existen dentro del cerebro, los ventrículos cerebrales, o bien a través de tornillos suturales por debajo de la dura madre, o metiendo sensores de fibra óptica, sensores debajo del cráneo en el tejido de la dura madre. Por cualquiera de estos tres sistemas se monitoriza, pero como veis son monitorizaciones muy complicadas, invasivas y prácticamente imposible realizarlas en servicios de emergencias o de urgencias. Entonces, si yo trabajo en un servicio de urgencias y emergencias y estoy atendiendo a un paciente, ¿cómo podría yo sospechar que el paciente está realizando una hipertensión craneal y está poniendo en peligro su cerebro y por tanto su vida? Pues dos formas de saberlo. Una, nos debe de hacerlo sospechar el motivo de la asistencia. Por ejemplo, si estamos atendiendo a un paciente que ha tenido una pérdida brusca del nivel de conciencia, o si estamos atendiendo a un paciente que ha tenido un traumatismo craneoencefálico o un accidente de tráfico, pues puede ser compatible con que el paciente esté haciendo una hipertensión intracraneal. Y también, y lo más importante, y en parte por lo que hoy quería hacer este vídeo, por dar esta información, tenemos que tener clara cuál es la clínica que me puede orientar a sospechar que un paciente tiene hipertensión intracraneal. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues como primer punto vemos la tríada de Cushing. La tríada de Cushing consiste en tres signos que se presentan de forma simultánea: bradicardia, hipertensión arterial y alteración del patrón respiratorio. Suelen presentar habitualmente patrones respiratorios acíclicos. También se presentan alteración del nivel de conciencia con disminuciones del nivel de conciencia, alteración del comportamiento, tienen comportamientos no habituales para ellos. Suelen presentar a veces posturas de decortización o de cerebración, que como sabéis son posturas que se presentan en nivel de conciencia bajos, diferencias en el tamaño de las pupilas, que aunque el tamaño de las pupilas siempre suele ser asimétrico en las personas, en este caso suelen tener diferencias entre una pupila y otra bastante significativas, que además se suele acompañar de reactividad pupilar, o sea, al aplicarle una luz para valorar el reflejo fotomotor directo, vemos que la pupila no tiene reacción, es reactiva. Suelen presentar vómitos en proyectil, un escopetazo que se suele llamar habitualmente, vómitos repentinos y de forma brusca. Cefaleas, el paciente que está consciente con hipertensión intracraneal lo suele referir, grandes dolores de cabeza, y en algunos casos extremos también suelen presentar convulsiones que además provocan empeoramiento de la situación del paciente. ¿Qué medidas se pueden tomar en un primer nivel de asistencia para intentar disminuir esta presión y favorecer que el paciente tenga mejor flujo sanguíneo cerebral, por tanto, pues poder salvar la vida del paciente a priori, o incluso que las secuelas que le pueda dejar la situación cerebral que tiene el paciente sean las mínimas posibles? Pues las medidas a tomar las vamos a dividir en 5 puntos. El primero es favorecer el retorno venoso que baja del cerebro a través de la vena yugular. ¿Cómo se favorece el retorno venoso? Pues si no se está contraindicado, si no hay ninguna contraindicación, que a veces la hay por lesiones medulares, al paciente intentaríamos elevar el cabecero al menos 30 grados. Cuanto mayor se eleve, pues más fácil es el retorno, siempre y cuando no esté contraindicado. Y alinear la cabeza con el cuello. Si los pacientes están inconscientes, es habitual que se tuerza la cabeza, y esta desalineación lo que provoca es una obstrucción al retorno venoso y por tanto que aumente la presión. Por tanto, cabeza y cuello alineados, elevación del cabecero si no está contraindicado, disminuir la presión abdominal si esta existiera, y disminuir la presión intratorácica, sobre todo en pacientes en los que se someten a ventilación mecánica con parámetros de PIB altos. En el segundo punto, disminuir el consumo metabólico cerebral, o sea, cuanto menos necesidades de oxígeno tengan las células cerebrales en situaciones potenciales de disminución del flujo sanguíneo, pues el daño cerebral será menor. Si necesitas menos oxígeno, pues en una situación en la que te está llegando poca sangre, el daño que vas a tener es menor que si puntualmente está necesitando mucho más consumo de oxígeno para el metabolismo. ¿Y cómo se disminuye este consumo de oxígeno, esta disminución del metabolismo? Pues habitualmente teniendo al paciente sedados, analgesiados, que no tengan dolor, que no tengan angustia, habitualmente con normotermia. Esto es muy importante, incluso en algunos manuales recomiendan la hipotermia
para la disminución de la temperatura que haga o que provoque una disminución del metabolismo, y disminuir las técnicas invasivas que provoquen dolor y por tanto aumento de este metabolismo. En un tercer punto tenemos la mejora de la oxigenación cerebral. ¿Cómo mejoramos que llegue más oxígeno al cerebro? Pues principalmente que la sangre tenga el mayor oxígeno posible. En un principio, como recomendaciones, con saturaciones por encima del 90%. Hiperventilando de forma moderada al paciente. Hay recomendaciones que hablan que la ventilación tiene que ir acorde para un dióxido de carbono, una PCO2 en sangre arterial, entre 25 y 30. Y que haya una normoperfusión. ¿Cómo se consigue una normoperfusión en el cerebro? Pues en principio se intenta garantizar manteniendo presiones arteriales suficientes, o al menos por encima de 90 milímetros de presión arterial sistólicas. ¿Qué medidas más se pueden tomar? En el punto 4, disminuir el edema cerebral dentro de las posibilidades que haya, y para disminuir el edema cerebral se debe hacer con osmoterapia, o sea, con medicamentos que disminuyen la osmolaridad cerebral, o bien con mannitol al 20% o con sueros salinos hipertónicos al 3, al 7,2 o al 20%. Y por último, para evitar que el paciente vaya a ser convulsiones, no hay otra que hacer una profilaxis anticonvulsiva, que esto se realiza a través de medicamentos que se suelen poner en este tipo de pacientes por terapia intravenosa, como la fenitoína, el ácido valproico, o el que más se suele utilizar habitualmente, el levetiracetam, que se suelen poner intravenosos para conseguir que el paciente, o para intentar de forma profiláctica evitar que el paciente no tenga convulsiones. Pues estas son las referencias bibliográficas que he seguido, en principio fáciles de consultar a través de internet, en PubMed, y como he dicho al principio, pues muchísimas gracias, espero no haberos aburrido, que haya sido útil el vídeo, y muchísimas gracias a eTesis por contar siempre con nosotros, con Lane4, y a vosotros por vuestra atención. Un saludo y muchos ánimos.